Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Otra vez nos vemos aquí a través de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, a través de todos sus canales donde se distribuye esta señal. Bienvenidos a su programa. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Como siempre, nosotros invitamos a un personaje, un fraile o un político, o una persona de la calle como usted, que nos cuente cómo ve la vida, qué es lo que hace y qué saca de bueno de lo que hace, ¿no? El trabajo que realiza y que desempeña. En definitiva, lo que queremos es unos minutos con ustedes de compartir algo bueno y positivo que siempre se hace en la vida. Hoy vamos a hablar de un tema delicado dentro de la Iglesia, interesante, apasionante, que es el de la formación de los futuros sacerdotes y futuros religiosos. Vamos a presentar a Francisco Javier Monroy Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias por ceder tu tiempo. Gracias a vosotros por invitarme. Bien, él está en el seminario, en el postulantado, seminario para que nos entiendan, en el sur de la Ciudad de México. Allí estudian filosofía los candidatos a la vida religiosa Agustino Recoleta. Bien, pues Javier, tú que estás, ¿cuántos años llevas en esto del acompañamiento y la formación de futuros sacerdotes y religiosos? Pues ya como 16 años. 16 años. En 16 años tú habrás visto un cambio generacional y un progreso también de inquietudes en los jóvenes que entran a estos lugares, a los seminarios, a los postulantados. Vamos a poner la palabra seminarios para que nos entiendan todos y ahí englobamos también a toda la vida religiosa. En estos 16 años, nuevas generaciones, o más o menos todos son homogéneos. ¿Cómo ves tú el ritmo de la juventud en este momento? El ritmo de los jóvenes vocacionados, que es en principio a los que me ha tocado acompañar. Sí, también acompañamientos a jóvenes en sus quehaceres o en sus cuestiones diarias sin inquietud vocacional, ¿no? Pero sobre todo jóvenes que sienten una inquietud por la vida religiosa, sacerdotal. Pues mi experiencia es muy variada, desde algunos africanos, chinos, algún español cuando estaba en España, ahora todos estos años aquí en México con mexicanos, sean que viven aquí como que vienen de Estados Unidos, ¿no? Gente que ha ido al otro lado, etc. Y mi experiencia pues es muy variada del tipo de joven que tenemos, porque solo cultural, familiar, en sus experiencias de historia personal son tan variados que yo no creo que se pueda decir que para todos unos criterios iguales, unos resultados iguales o que los jóvenes sean iguales. No, varía muchísimo en realidad. Sí hay unos parámetros de cuestiones de lo que somos las personas humanas sobre las que acompañar, pero hay que tener muy en cuenta siempre de dónde es, de dónde viene, qué historia, qué le ha pasado, cómo se siente, cómo se vivencia a sí mismo, ¿no? Y eso es muy, muy distinto. Yo diría que para acompañar a una persona tienes que tener en cuenta siempre solo la persona, con todo lo que trae, pero la persona, ¿no? ¿Todo el mundo puede acompañar este tipo de experiencias, de llamados de jóvenes a la vida religiosa, a la sacerdotal? Pues yo creo que no, no todo el mundo está preparado. Sí nos podemos preparar y es un ministerio muy bueno. Para Agustino Recoleto, creo que para todo sacerdote o para todo religioso o religiosa, da igual, ¿no? Es un ministerio en el que prepararnos, y yo lo considero uno de los ministerios más importantes, el de saber acompañar en los procesos personales que una persona está vivenciando, ¿no? Viviendo y que quiere que otra persona le aclare, le ayude, le acompañe, esté con él, dependiendo qué esté buscando, ¿no? Pero no todo el mundo está preparado. Ahí yo creo que por ser religioso o sacerdote, simplemente por serlo, no estamos del todo preparados. ¿Por qué? Porque la vida nos trae al joven con una serie de cuestiones que no son a lo mejor las mías, las nuestras, ni por cultura, ni por historia, ni por nada, ¿no? Entonces conviene prepararse para un mundo que es nuevo. Partimos entonces de que el acompañamiento es un don, que algunos tienen y otros que se van creando a lo largo de la vida. En esto del acompañamiento, muchos de los que nos ven
a través de los medios, de las redes sociales y del canal ESNE, se podrán preguntar, de hecho lo han dicho muchos jóvenes, ¿no? Es que para ser sacerdote o para ser religioso se necesita una gran preparación intelectual y lo más importante es pues seguir sabiendo de teología y estar totalmente preparado, pero desde este nivel intelectual. De hecho, bueno, pues mucha de la formación es desde el nivel intelectual. Pregunto, ¿tan primordial es ahora mismo en la formación, lo fue en un tiempo, en el joven de hoy, lo intelectual? ¿Es importante el nivel intelectual, sí, o también el afectivo? Pues comienzas hablando de que se trata de un don, y realmente hay una parte en el acompañamiento que se trata de un don. O sea, la persona, por su historia, por su personalidad, por su carácter, por su vida espiritual, tiene ese don que se da, sí. Pero a la vez tienes que prepararte. Por parte del que acompaña son las dos cosas, ¿no? Por parte del joven, pues hemos formado mucho en la historia de la que yo conozco, de mi iglesia, de donde vengo, de mi congregación religiosa y de lo que conozco de otros seminarios, de otros ámbitos eclesiales, muy solo en lo intelectual. Y eso es una gran pobreza. ¿Por qué? Porque la persona no es su capacidad de memorizar, que ni siquiera es todo lo intelectual. No hemos formado ni siquiera en todo lo intelectual, sino a veces solo en capacidad memorística, que no es ni con mucho todas nuestras capacidades mentales, intelectuales o todo lo que es cabeza o cerebro, ¿no? Es una parte importante nuestra, pero no es ni con mucho la más importante. Somos un todo y por lo tanto hoy, al menos desde el mundo en que nos movemos aquí latinoamericano, el mundo afectivo, el mundo emocional, todo el crecimiento relacional, familiar, social, todo ese mundo más emocional y afectivo es casi el básico sobre el que el intelectual va bien o va mal en base a ese mundo emocional. Yo casi haría como un trasvase, ¿no? Es decir, el mundo corporal, afectivo, sexual, emocional, intelectual están interrelacionados, pero casi el mundo emocional más profundo, donde hay que, pues bueno, en nuestra historia hay cantidad de heridas, vacíos, necesidades, que hasta que no se arreglan es muy difícil que lo intelectual cale en profundidad, ¿no? O sea, está todo interrelacionado, pero sobre todo el mundo que comentas tú, afectivo, emocional, todo eso es primordial, básico. De hecho, las nuevas pedagogías aquí, por lo menos las que están funcionando en algunos colegios, hablan mucho de las habilidades, las diferentes habilidades que debe tener y que debemos de descubrir en cada alumno, ¿no? Y bueno, pues hablando de esto del acompañamiento, Javier, recuerdo las palabras del Papa Francisco a los sacerdotes de que sigan formándose y sigan dejándose acompañar para poder acompañar. Importante también esto. Sabemos que hay un documento que se está preparando en el Vaticano en donde pues, lo que quieren es hacer que, más que unificar, dar unos criterios para poder formar en todos los seminarios. Y uno de los aspectos más importantes que el Papa recalca es el afectivo sexual, el mundo emocional, cómo el sacerdote tiene que estar preparado para esto. ¿Por qué se da esta importancia ya de un Papa como Francisco y desde el Vaticano todo este documento que está medio en secreto, pero es medio público, como todo lo que es secreto en algunas instancias de la Iglesia? ¿Por qué se da esta importancia en este momento que vive la Iglesia? Pues básicamente porque es una problemática central en los seminarios. Y no sé, supongo que ahora es cuando se quiere ya agarrar el toro por los cuernos y controlarlo o, digamos, dar la formación adecuada para los que tienen esta llamada, este sentir a una vocación de especial consagración, vida religiosa, vida sacerdotal en sus ámbitos diversos, ¿no? Hemos visto lo que hay en la Iglesia, lo que ocurre con abusos de menores o dobles vidas, como todo el mundo este afectivo, emocional, sexual, pues parece que no ha sido integrado del todo, al menos en algunos ámbitos o para no sé por qué cantidad de personas, cuando han sido formados no se les ha integrado adecuadamente para vivir
esta vocación con todo este mundo para que lo viva en plenitud, porque toda vocación es para vivir en plenitud todo lo que somos. Por lo tanto, espero que este documento que están elaborando, donde quieren tocar todo esto, pues eso, lo toquen con claridad, con autenticidad y se pueda establecer una pedagogía que ayude al que se siente vocacionado a vivir esto en plenitud, ¿no? Puede que el mismo voto de castidad o el celibato dentro de la vida sacerdotal, religiosa, esté, no sé si consciente o inconscientemente, pero esté en la misma formación, esté metido como algo malo, negativo, parece que es más pecado que otros temas. Entonces hay que colocarlo bien. Los formadores, los primeros, has comentado del acompañamiento del acompañado, ¿no? Del que acompaña, del digamos, que acompaña. ¿no? O sea, el que acompaña tiene que ser acompañado. Por lo menos tiene que tener esa otra persona con la que él pueda gestionar bien todo lo que le sucede a él, porque en todo este tema, si el que acompaña no ha sido formado adecuadamente, él no ha hecho su propio proceso personal, no puedes acompañar. Y menos con todos estos mundos que nos vienen de los jóvenes de hoy, ¿no? Todos estos jóvenes que vienen de zonas muy, no sé, muy perdidas, si quieres, o de ambientes muy ricos o muy pobres, depende, donde la cuestión afectiva sexual en familia pues ha sido muy problemática. El caso de un abuso sexual, el caso de cualquier tipo de relaciones, donde todo eso ha sido desde pequeño pues puesto patas arriba, ¿no? Ese es el mundo de muchos de los jóvenes vocacionados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo espero que ese documento pues le entre de lleno para que pues podamos dar una buena formación para las futuras vocaciones, ¿no? Todo el tema básico es en ese documento, por lo que yo he recibido en informaciones que pueden ser más o menos oficiales, ¿no? No creo que sea un documento que esté así muy oculto, ¿no? Pero... Javier, hablas de este documento, bueno, hemos hablado de este documento. No hay demasiado documento en la vida de la Iglesia y hay poca práctica de los documentos en la vida de la Iglesia. Es decir, van a sacar un documento, un grupo de sacerdotes se va a empapar de ello, pero ¿y el resto? Porque ahí siento yo que de la formación inicial, los primeros años en donde uno estudia, se va formando, luego el salto, ¿no? Se ordena sacerdote, profesa como religioso y resulta que, pues, ¿dónde está la formación que se seguía antes? ¿Dónde está el acompañamiento? Como que hay un salto significativo y ahí no se sabe cómo llegar de nuevo a ese acompañamiento de la formación inicial. ¿Cómo vives tú desde tu experiencia como formador y cómo lo visualizas desde los que, bueno, pues has acompañado en los primeros años y luego ya se van ordenando y ves que, bueno, pues ya no hay un acompañamiento, sino como hay que una responsabilidad, pero también hay a veces una falta de responsabilidades? Pues es un tema muy problemático y muy difícil, ¿no? Al final lo más importante es que la persona se convenza de que necesita ser acompañado en el proceso en el que nos encontremos, ¿no? A nuestra edad, pues también, con los problemas de nuestra edad, lo llamen dirección espiritual, acompañamiento, esa persona con la que puedas... Pues es básico, ¿no? Entonces, que el joven, cuando va acabando todas estas etapas de formación inicial, pueda sentir en sí mismo que necesita ser acompañado en la etapa en la que está, ¿no? Y eso depende de que se convierta como en un aspecto de formación transversal en todas las etapas, ¿no? No se trata de que tengo que tener charlas con el formador por obligación, ¿no? No, se trata de que es bueno que yo sea acompañado. Soy acompañado por el formador con charlas personales. Soy acompañado por los demás miembros de la comunidad o del seminario, según el ambiente donde estemos, ¿no? Soy acompañado por todo el grupo, soy acompañado por mis mismos compañeros. O sea, son ámbitos de acompañamiento variados, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque Gaby Ríos en este momento me dicen que está preparada para dar las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con Gaby y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero.
Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica, lo que va ocurriendo y también de la Orden de los Agustinos Recoletos. Seguimos aquí en ESNE, en el Sembrador Nueva Evangelización. Seguimos con usted, gracias por estar ahí. Está con nosotros Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez, él es agustino recoleto, encargado de la formación en la Vicaría de México-Costa Rica de los Agustinos Recoletos. Es pues el que preside todo un secretariado en esta zona y también pues estamos hablando ahí de la sensibilidad que hay que tener y la actitud, el hábito de dejarse acompañar por alguien durante toda la vida. Para esto se necesita pues un camino, ¿no? Una pedagogía, un itinerario, un proceso. ¿Qué tienen los agustinos recoletos que pueden ofrecer a un joven que llega a las puertas del seminario, trae un acompañamiento previo, entra al postulantado, lugar donde se preparan los filósofos, y de ahí luego van al noviciado? ¿Y qué hace un formador como Fray Javier Monroy con ese joven? Pues la oferta que tenemos es lo que llamamos ahora, que se está implementando en la Orden, el IFAR, el Itinerario Formativo Agustino Recoleto. Lo estamos elaborando y bueno, pues los principios básicos de este IFAR es a ver cómo podemos hacer que pedagógicamente este joven, en el momento de cada etapa, pueda ir haciendo propio, haciendo suyo, el carisma. Eso es lo que se pretende. Eso sería lo que le ofrecemos, ¿no? Y en este IFAR lo que le ofrecemos en el momento en el que llega a una de nuestras casas, pues es un ambiente, es una cercanía, es pues bueno, unos temas de trabajo personal, es bueno, todos los aspectos que creemos deben ponerse en funcionamiento en concreto para que este carisma lo pueda ir haciendo propio. Y cómo ese itinerario o este carisma del agustino recoleto que están viviendo allá se hace a nivel, vamos a decir, ustedes están en el Calzada del Hueso, en el sur de la Ciudad de México, en un territorio que es México, pero la orden está extendida en más países. ¿Cómo se puede llegar a lograr hacer un acuerdo para que todos tengan un camino? Porque me imagino que cada quien pone además lo propio personal, ¿no? Pero ¿qué directrices hay a nivel de orden para poder acompañar a los muchachos? Este IFAR se supone que ya ha sido aceptado por la Orden y la Orden ha dicho, pues hay que ponerlo en funcionamiento en todas las casas de formación. Lo práctico sería que todos los formadores reflexionemos sobre qué es, más que un documento que nos venga desde arriba y digamos, póngalo en funcionamiento, ¿no? Se trataría más bien de entrar en el espíritu, porque se trata de una manera nueva de querer que lo agustino recoleto entre al joven de hoy tal como es. Esto suena muy bien, y en teoría genial, ¿no? Y supongo que todas las congregaciones quieren lo mismo. Pero ¿qué supone en la práctica? En la práctica supone un cambio muy fuerte, muy radical de muchos temas. Y a lo mejor en eso ya no estamos tan de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a unos sistemas de antes, a unas maneras, como a mí me educaron, como a mí me formaron. Y lo que tenemos que hacer es reinventarlo. Entonces yo creo que eso es el camino en el que nos tenemos que meter los formadores, sobre todo, todos los que estemos en este tema, ¿no? Vamos a reinventarlo para el joven de hoy. De tal manera que podamos redescubrir que lo agustino recoleto, toda la espiritualidad y la fortaleza y la pasión de San Agustín, vale para el joven de hoy tal y como viene. Que a veces parece que demonizamos al joven de hoy porque es que fíjate cómo vienen, es que fíjate lo que les pasa, es que ahora la sociedad, es que ahora las familias. Eso es quejarse tontamente y no entrarle al meollo, ¿no? Yo creo que entusiasmarnos por llevar esto al joven de hoy tal y como es. Para esto se tendrán que tener unos criterios, un lugar para que todos vayan por un mismo rumbo, vamos a decir, como para escribir ahí y que cada uno se lleve el GPS, ¿sí?, de cómo tenemos que formar los agustinos recoletos. ¿Esto cómo se puede hacer? Integrar a los formadores para darles unas guías, ¿no?, de camino. Sí, para caminar juntos pues hace falta una especie de escuela para los formadores donde todos nos coloquemos
aprendamos y podamos funcionar, ¿no? Y una escuela no para aprender técnicas, que también, no una escuela para aprender cómo es el joven de hoy, que también, no solo técnicas para aprender qué es el carisma Agustino Recoleto y cómo aplicarlo, sino sobre todo para el formador. Yo creo que esa es la clave de una escuela de formadores de todo esto, ¿no? Es decir, que yo pueda vivenciar el carisma casi como el joven de hoy. No te digo que igual, porque el carisma lo tenemos que vivenciar cada uno en nuestra historia, con nuestra persona y en épocas distintas, ¿no? Pero yo tengo que sintonizar muy bien con el joven de hoy y yo soy el que tengo que trabajarme en una escuela de formadores. Porque al final va a ser la relación de cara a cara, de tú a tú, lo que más va a formar. O sea, eso hasta terapéuticamente hoy cantidad de escuelas lo dicen. O sea, se trata de la relación personal y la relación es la que cura, la relación es la que sana. Entonces lo que yo vivo en mi proceso de ser sincero, auténtico, en mis dificultades, en mis problemas, pues es lo que va a ayudar al joven a crecer. No es dar consejitos, ¿no? Entonces una escuela de formadores en esta línea para mí sería lo idóneo. Dices de formar pues desde la relación y hasta vemos que en algunas congregaciones, y bueno, pues según a nivel personal se forma no desde la relación, sino desde la distancia. ¿Tiene que haber distancia a la hora de acompañar a los jóvenes? Una distancia entre ustedes aquí y nosotros aquí, ¿no? Ustedes un huevo frito, nosotros dos. Ustedes un vaso de agua, nosotros tres. Tiene que haber esa distancia y ese, vamos a decir, esa muralla en donde yo te digo, pero tú no me dices. Yo te juzgo a ver si eres idóneo o no, pero tú te callas. ¿Existe aún esto en las casas de formación? Pues tristemente, en mi opinión, sí. En gran medida se nos ha formado mucho en ese sistema y por lo tanto es lo que repetimos y sigue existiendo en las casas de formación eso. Pero eso solo se quita si el formador se trabaja personalmente para ver por qué pone una muralla, porque no se puede formar así. Lo que forma, al menos a niveles profundos, desde el corazón agustiniano, solo se puede desde de corazón a corazón, ¿no? Nuestro IFAR se llama así, ¿no? Él entra al corazón. Pero solo se puede que sea cordial, de cordis, ¿no? De corazón a corazón. No hay otra manera de formar de manera auténtica y profunda, donde tú pones tus miedos y tus problemas con el formando y no pasa nada. Pero los formadores tenemos esos miedos, tenemos esas barreras, pero son nuestras. Romper todo eso sería lo adecuado para un nuevo estilo de formación, ¿no? Luego tú me estás diciendo que para hacer todas estas cosas se requieren ciertos, vamos a decir, cierto entrenamiento más bien emocional para no engancharte con los problemas de los demás y para pues poder encauzar, ¿no? lo que vengan, las olas y tormentas que vengan. ¿Qué criterio hay para que uno en una orden religiosa o en un seminario sea formador? ¿Qué criterios hay en una orden religiosa? Bueno, no sé qué criterios hay en la nuestra, luego en las demás menos. ¿Cuáles debería haber? Es una buena pregunta. Si yo fuera provincial o general de la orden, te diría, pues, mi criterio es, no tengo más que a esta persona y a esta. Seguramente te diría, pues adelante porque no hay otro, ¿no? ¿Qué criterios creo yo que es bueno para que una persona pueda ser formador? Que quiera trabajarse, que rompa prejuicios, que él mismo trabaje su mundo emocional, su propia historia, que crea firmemente en que el carisma que vive transforma a las personas. Con eso. ¿Y estos criterios existen o son criterios que a lo mejor aisladamente tienen varios formadores, pero la necesidad es más urgente y al final... Pues eso ya sabemos que lo urgente es la necesidad. Entonces todo esto queda normalmente en un segundo plano. Se intenta que la persona no sea, me imagino que se intenta, porque yo nunca he sido superior para estas cosas, ¿no? Entonces me imagino que se intenta que sean personas adecuadas, que se ve desde fuera que son adecuadas, ¿no? Yo diría, desde dentro a la persona le preguntaría, bueno, ¿qué te parece si comienzas a entusiasmarte en este ministerio? Uno, porque hay que quererlo.
O sea, es un ministerio que si no te gusta o no te entusiasma, pues es muy difícil. Y luego, que sea de persona a persona. Y eso significa que tú te tienes que trabajar, que tú tienes que ver tu mundo emocional, tu historia, tu familia, tienes que ver cómo te relacionas, cómo tú mismo tienes que ir encarnando pedagógicamente el carisma, etcétera, ¿no? Tú personalmente. Yo me imagino que cada muchacho cuando llega allá a hablar contigo es un espejo y te está diciendo, pues mira, esto yo no lo había visto, ¿no? Esto puedo trabajar. Entonces, estamos en esto de los criterios para ser formador o no, pero también hay un equipo de formación. Es decir, esto no es solamente labor de uno, sino es la labor de un equipo de religiosos y también de sacerdotes. A ver, ¿cómo interactúa un equipo? Porque a veces puede interrumpir y hasta dividir. ¿Cómo interactúa un equipo de formación para poder declarar si es idóneo o no el candidato para la vida religiosa o la vida sacerdotal? Pues hasta ahora se hacía como votando. Entonces 2 dicen que sí y 4 dicen que no. O 4 dicen que sí y 2 que no. Pero no es lo más adecuado. O sea, para ver la idoneidad de una persona, el equipo tiene que verlo todo él, como que sí o como que no. Y dar razones más que objetivas. ¿De acuerdo? No basta con que a mí me apetece decir que no y al otro le apetece decir que sí, aunque tenga sus propias razones. No. El equipo entero tiene que hacer el ejercicio de discernimiento. Hay un discernimiento del formador directo, del que yo creo es del que más hay que fiarse. Y luego hay un discernimiento que tiene que hacer todo el equipo de formación. Por lo tanto, tiene que formarse para discernir. No puede ser que... Y se supone que este equipo de formación está también a la vez con el formador, trabajándose interiormente. Claro, claro. Lo que digo no es para solo el formador que acompaña personalmente, sino que acompañamos como grupo. Por lo tanto, tiene que saber que tiene su función cada uno de los miembros del equipo en la relación con los postulantes, novicios, profesos o el seminarista para una diócesis, ¿no? Es exactamente igual. Todos son formadores, luego todos tienen que formarse para un acompañamiento, sea más personal o más grupal, porque son 2 tipos de acompañamiento. Así como hablamos de una nueva evangelización, también hay una nueva formación en la Iglesia Católica. Con nosotros nos lo ha estado contando Fray Francisco Javier Monroy, lo que está viviendo él en concreto en la Orden de los Agustinos Recoletos, en un lugar, el postulantado, en el sur de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy llena, así que gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos el lunes por ESNE y también por el otro día que lo repiten, que es el domingo, y también por las redes sociales. Gracias a todos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.